Y bueno, el tema de hoy es un tema muy bonito. El tema de hoy empieza con una pregunta y se llama, ¿qué hace sonreír a Dios? ¿Sí? ¿Qué hace sonreír a Dios? Y hay algunos puntos que le hace sonreír a nuestro Dios. Y para esta ocasión yo he tomado como referencia la vida de alguien muy especial. Uno de los personajes más conocidos. Cada uno de nosotros hemos escuchado alguna vez la historia de él, ¿sí? Y es de Noé. ¿Quién ha escuchado de Noé? ¿Sí, no es cierto? Sí, hemos escuchado a Noé, quien hace la barca, quien ingresa con quien ingresa también a varios animalitos de pareja, hembra y macho. Bueno, todos hemos elegido alguna vez algún personaje de la Biblia. Y bueno, no tampoco mi celular funciona. Yo creo que el Señor dice que hable diferente esta mañana, no como lo hice en la primera prédica, sí, en la primera parte. Y bueno, dice que hace sonreír a Dios. Y como les decía, tomé como referencia a Noé. Y dice que una de las metas importantes que cada uno de nosotros debemos de tener es esto: hacerle sonreír a nuestro papá. ¿Sí? Que él se sienta contento, que él se sienta orgulloso de esos hijos y de esas hijas que tiene, de ustedes que están aquí hoy, de aquellos que no pudieron venir en esta mañana por alguna circunstancia. De todos los hijos de Dios, él quiere sentirse orgulloso. Pero ¿sabe qué? Él quiere sentirse, que él quiere saber, él quiere reírse, él quiere sonreír de cada una de nuestras actividades, de ver cómo sus hijas y cómo sus hijas le honran, le alaban, ¿sí? Entonces yo por eso le había tomado como ejemplo a Noé, ¿sí? Noé era un hombre justo. Noé vivía en una época donde la decadencia humana era bastante grave, ¿sí? Y quizá ahora estemos también pasando por esas circunstancias, ¿sí? Donde la gente prefiere el vicio. Hombres y mujeres prefieren la infidelidad antes que la lealtad a sus esposos y sus esposas. Chicos que se van a las pandillas, están en droga, están en alcohol. Y el Señor, yo creo que se sentía decepcionado al ver cómo su creación, todo lo que creó, estaba en ese estado, en un estado de decadencia, ¿sí? Entonces él buscaba a alguien que le pueda hacer sonreír, a alguien con el cual no quiera destruir todo lo que él creó, ¿sí? Entonces, pero de pronto encontró a alguien, y ese alguien era Noé, un hombre justo, un hombre que le hacía sonreír a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Veamos la siguiente. Pasemos ya. Mire lo que nos dice en Génesis 6:9. Nos dice: no era un hombre justo y honrado entre sus contemporáneos, que vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo era Noé? Justo y honrado. ¿Y qué hacía? Hacía la voluntad del Señor. Y eso quiere el Señor para nosotros, ¿sí? Que seamos justos, que seamos honrados, y sobre todo que permitamos que en nuestra vida se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Y sabe que el Señor se va a sonreír, porque tú estás haciendo lo que Él quiere, no lo que tú quieres, sino haciendo lo que Él quiere para tu vida. Sigamos. Mira, y dice que tenemos 5 aspectos muy importantes, ¿sí? Que hace que el Señor sonría. Y si tú no lo sabías, hoy lo vas a escuchar y vas a poner en práctica en tu vida. Y si de pronto tenías 1 o 2 que lo hacías bien, hoy te voy a dar otras herramientas más. ¿Para qué? Para que el Señor sonría. Que cada que te vea diga: ay, mi hija y mi hijo, ve, la Marta me hace sonreír. Yo me gozo en ella porque ella hace mi voluntad, hace lo que a mí me agrada, me honra, me alaba. ¿Sí? Entonces mira, el primer punto dice, pasemos por favor, dice: Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo. ¿Sí? Amarle por encima de todo. ¿Qué es esto? Ponerle en primer lugar a Él.
Decirle: sí, Señor, tú eres, como en la alabanza, ¿no? Tú eres mi amor, tú eres mi primer amor. Sí, tú eres mi Padre amado, tú eres mi hermoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle? Darle el primer lugar a nuestro Dios. Y eso fue lo que hizo Noé. Le dio el primer lugar. Le amó con todo su corazón. ¿Sí? Le entregó todo. Y por eso el Señor sonreía. Porque a pesar de que había tanta maldad en el mundo en aquella época, hubo uno que hacía sonreír a Dios. Y eso fue lo que le complació. Y por ese uno, ¿sí?, también nosotros hoy estamos aquí. Porque caso contrario no estuviéramos. Fue por Noé, ¿sí?, que un día le dijo sí al Señor. Que un día le dijo: Señor, te amo sobre todas las cosas. ¿Sí? Por eso hoy tú estás aquí. Y podemos disfrutar de la palabra de nuestro Dios. Podemos disfrutar de todo lo que Él nos da. ¿Sí? La siguiente, por favor. Mira lo que nos dice en Oseas 6:6. Dice: lo que pido de ustedes es misericordia. Yo le puse entre paréntesis lealtad, porque en otra versión dice lealtad y no sacrificios. Conocimiento de Dios en lugar de holocausto. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Lealtad. ¿Sí? Serle leal a Él. Amarle. Miren que fidelidad y lealtad son dos cosas diferentes. Parece lo mismo, pero es diferente. Fiel, puedo ser una trabajadora fiel, que cumplo con mis tareas, ¿sí? Pero cuando salgo de mi trabajo empiezo a hablar mal de mi jefe, empiezo a hablar mal de mi empresa. Lealtad es lo contrario. Lealtad es ser leal mientras trabajo y ser leal también afuera. No hablo mal del lugar en el que trabajo, porque ese lugar me abrió las puertas y me permite ejercer un trabajo y tener los recursos económicos para mis necesidades. Eso es ser leal. Y eso es lo que quiere el Señor, una lealtad. ¿Sí? Lealtad cuando estoy bien y le digo gracias. Lealtad cuando estoy mal y le digo gracias. Y no le digo: Señor, ¿por qué a mí ahora estoy mal? Y le empiezo a reclamar. ¿Sí? No. O sea, Señor, algo me vas a enseñar hoy día con esto que me está pasando. Ser leal en todo tiempo a nuestro Dios. Pasemos a la siguiente. Estoy sin computadora, verán. ¿Sí? ¿Sí? El siguiente versículo dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso hizo Noé. Y le hacía sonreír al Señor. Y hoy te dice Dios: ámame con todo tu ser. Hónrame con todo tu ser. Eso te dice. Si tú pones en práctica esto, el Señor va a sonreír y va a decir: ay, mi Juan, estoy alegre contigo. Me ha sacado una carcajada. Sí, porque está haciendo eso. Está amándolo, poniéndole en primer lugar ¿a quién? A nuestro Padre. Que cuando te levantes, lo primero que hagas, le digas: gracias, papá. Gracias porque hoy me diste vida. Gracias porque puedo apreciar lo que tú hiciste para mí y puedo contemplar todas esas maravillas. Gracias porque tengo salud. Gracias, Señor, porque tengo un pan y un sustento en mi mesa. Le estás dando el primer lugar a Él. ¿Sí? A veces nosotros, lo primerito que nos levantamos, especialmente quienes tienen niños pequeños, ¿qué hacen? En mi época era igual. ¿Qué? Levantarme y hacer corriendo el desayuno para que se vaya a la escuelita. Y ni siquiera le decíamos gracias. Pero si tú no lo hacías, hoy te dice el Señor: cambia esos hábitos. Hoy vas a hacer algo diferente. ¿Sí? Hoy vas a empezar dándome ese primer lugar. ¿Sí? Amándome. Y Dios va a sonreír. Y va a sonreír mucho. Porque tú le estás dando el lugar que se merece. ¿Sí? Entonces el primer punto, no se olvide, es amarle con todo su corazón al Señor. Darle el lugar que a Él le corresponde. Eso hizo Noé y por eso sonreía el Señor. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto tú a darle ese primer lugar hoy y el resto de tu vida a tu Padre Celestial? ¿Sí? ¿Quieres hacerle sonreír? ¿Quieres que ría contigo? Así como un padre se goza cuando
uno de nuestros hijos nos hace sonreír, cuando hace alguna gracia. ¿Sí? Eso es lo que quiere el Padre. Esa es una manera de hacerle sonreír a nuestro Padre Celestial. Vamos al siguiente punto. El segundo punto dice: Dios sonríe cuando confiamos en Él completamente. ¿Qué es confiar? ¿Sí? Confiar es tener seguridad de lo que yo necesito, el Padre me va a dar. Confiar es tener fe incondicional. Y eso le pasaba a Noé también. Y mire lo que nos dice en el siguiente versículo. Dice: el Señor se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. En otra versión dice: el Señor se complace en los que le honran. ¿Sí? Le honran, dice. Y en los que confían en su gran amor. Tú tienes confianza en el Señor, pero una confianza verdadera, una confianza que diga: sí, yo confío en mi Padre, que va a hacer posible aquel anhelo que tengo en mi corazón, me va a conceder. ¿Tú confías en el Señor de esa forma? Noé lo hizo. Mire que a Noé le podían haber dicho que estaba loco por escuchar la palabra de Dios, porque él tenía que construir una barca. ¿Sí? Y él, durante todo este proceso, él tuvo 3 problemas, Noé. Sí, 3 problemas. Primero, en la época que él vivía, él no había llovido nunca. Jamás. Él no conocía la lluvia. Él no conocía ni una sola gota de lluvia. Entonces la gente le tildaba de loco. O sea, si ni llueve, ¿para qué hace una barca? ¿Sí o no? Le tildaban así. Porque incluso la agricultura en aquella época lo hacían por irrigación. Dice que la irrigación es una forma de regadío que lo hacían a través del agua que sale de la propia tierra, porque no llovía. Ese es uno de los problemas. Sí, el segundo problema era que él vivía alejado del mar. Es como si nos dijeran: a ver, todos los de la iglesia Casa Central Familiar de Ibarra van a hacer una barca enorme de tales dimensiones, y estamos a muchos kilómetros del mar, y la gente nos va a decir: qué locos que están los de esa iglesia de la Florida. ¿Para qué van a hacer un barco si ni siquiera hay mar aquí? Apenas la laguna de Yaguarcocha lo más cerca. ¿Sí? Entonces era el segundo problema que él tenía. Y el tercer problema eran los animales. ¿Cómo iba a organizar a la cantidad de animales? Y era hembra y macho. Imagínese. Y a veces en nuestra vida es así. Pero él siguió confiando a pesar de esas dificultades que él tenía. A pesar de que le tildaban de loco, a pesar de que le decían todo tipo de cosas, él continuó. Y que así sea en tu vida. Vas a tener problemas, quizás a veces vas a dudar un poquito, te van a tildar de loco, de lo que sea, pero tienes que aprender a confiar en el Señor. Vivir confiadamente en nuestro Dios. ¿Sí? Así como lo hizo Noé. Yo no sabía a quién tomar como referencia, pero cuando empecé a leer la historia de Noé, dije: no, él es. A él. Y yo quiero también ser como él. Yo también quiero ser un Noé que hace sonreír a nuestro Padre. Yo te pregunto: ¿quieres ser uno de ellos? ¿Quieres ser un Noé tú también? ¿Quiere ser un Noé usted también? ¿Quiere ser un Noé? Más fuerte, por favor, ¿qué pasó? Yo sé que si ya desayunaron ustedes, ¿sí? Todos, yo creo que anhelamos y queremos ser un Noé que vive confiadamente y seguro, ¿sí? Porque el Señor va a ser el que va a cumplir cada uno de esos deseos. ¿Sí? El Señor va a cumplir cada uno de tus anhelos que tienes en tu vida, pero si tú confías verdaderamente en nuestro Padre. Sí, continuemos. Dice el Señor, ya vimos, siguiente. Dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Este versículo todos lo sabemos. Sin fe es imposible agradarle al Señor. Si yo no tengo fe, difícilmente le voy a poder hacerle sonreír a mi Padre. Pero si yo tengo fe, una fe firme, estoy convencida de que todo aquello que necesito, el Señor me va a proveer. Dice la palabra de Dios también, dice: busca primero el reino de Dios y tu justicia, y lo demás será ¿qué? Añadido.
Entonces, si yo tengo esa plena confianza, si yo confío en mi Padre con un corazón verdadero y estoy segura de que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y Noé estaba confiado. Él sabía que algo iba a venir, algo iba a pasar. ¿Sí? Así le tilden de lo que sea, él estaba confiado de lo que Dios le tenía preparado para él. Continuemos. Dice, el tercer punto dice, Dios sonríe cuando le obedecemos de todo corazón. Mire que es la tercera forma de hacerle sonreír. El primero, ¿cuál era? A ver si se acuerda. Amarle, ¿verdad? El segundo. Y el tercero, obedecer. Nadie quiere obedecerle a nuestro Dios. Poquitos dicen obedecer, ¿sí? Es la tercera forma de hacerle sonreír a nuestro Padre. Obedeciéndole en todo. O sea, permitiendo que la voluntad del Señor se haga en mi vida. Y Noé obedeció todo. Mire que él recibió instrucciones especiales para la elaboración de la barca. El tamaño, la madera, cómo tenían que ser los compartimentos para cada animal, ¿sí? Él recibió todo y él cumplió. Él fue obediente, ¿sí?, a lo que Dios le dijo. Él no dijo, no, ¿sabes qué, Señor? En esta viga de aquí ya se me acabó la madera que tú me dijiste, le voy a poner esta otra nomás. No, él obedeció tal cual. Cuando el Señor te hable al oído y te dé una instrucción, obedécele. No seamos necios. Mire, yo mientras preparaba decía que la obediencia a medias es desobediencia. Yo dije, wow. Si no hago ese momentito que me dice el Señor, pues prácticamente lo estoy desobedeciendo. Y si el Señor en algún momento te habla y te dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hijo y Jorge, anda y visítale al José. El José está desanimado, necesita consejo. ¿Qué tienes que hacer tú? Pues ir apresuradamente. Sí, Señor, ya voy, este momento voy a hacerlo. Pero si le dices, ¿sabes qué, papito Dios? ¿Sabes que tengo que hacer esto? Mejor después, quizá pasado mañana o quizás la siguiente semana porque hoy no tengo ese tiempo suficiente. No estás obedeciéndole al Señor. Estás siendo desobediente, ¿sí? Porque la obediencia a destiempo es desobediencia. Escuche. ¿A qué papá no le gusta que cuando usted le mande un mandado a su hijo lo haga ya? A todos, ¿verdad? Si tú le dices, a ver, mijito, vaya y deme comprando. Ay, solo a mí, ¿por qué no le manda a mi hermana? Eso es desobediencia. Pero si él le dice, mamá, ya, ahorita, ¿qué quiere que le dé comprando? Eso es obediencia. ¿Y te gozas en él? ¿Sí o no? Pues sí. Y el Señor es así. Si tú obedeces lo que el Señor te está diciendo, Él se está gozando. Él está sonriendo porque está siendo obediente a su voz, a sus indicaciones, a sus instrucciones. Y así fue Noé. Pasemos a la siguiente. Dice, y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Esto está en Génesis 22. Si el Señor te dice este momento a ti, a ver, van a construir la barca y no importa cuántos kilómetros que esté, ¿usted lo haría? ¿Así le tilden de loco? Pues sí. Y el Señor nos dice cosas a veces que para nosotros es absurdas. Dice, pero Señor, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Sí? Pero ¿cómo, papito Dios, me mandas a hacer eso? ¿Te imaginas que el Señor te dice, a ver Ángel, te vas y le vas a visitar al Jaimito? Pero papito Dios, tú sabes que el Jaimito no me cae bien, no nos llevamos bien. Pero el Señor le dice, pero te estoy diciendo que vayas y le visites y le des una palabra de aliento. ¿Sí? Pero si el Señor te está ordenando, tienes que hacerlo. No importa si esa persona en algún momento te humilló, te dijo palabras hirientes. El Señor te está mandando, ¿sí?, a que vayas y hagas una orden. ¿Cómo es posible que tú le digas al Señor, Padre, perdóname, he pecado contra ti y contra toda aquella persona, si no eres capaz de ir y pedirle perdón a esa persona vuelta? ¿Sí? ¿Cómo es posible pedir algo para mí sin haber obedecido lo que tenía que hacer en el mandato? La palabra de Dios también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Si yo me amo, así esa persona no me agrade, ¿sí? Y en algún momento tengo que pedirle perdón, pues tengo que ir y hacer lo que el Señor me dice. Porque ahí estás cumpliendo y haciéndole sonreír a nuestro Dios, ¿sí? Estás obedeciéndole. Estás obedeciendo cada orden. Estás obedeciendo su mandato. Estás haciendo lo que su palabra dice. Y el Señor va a sonreír. Mira, primero le pusiste en primer lugar y el Señor sonrió. Luego dijiste, mi confianza está en ti, Señor. Y el Señor sonrió. Y ahora tú vas a ser ese hijo obediente y esa hija obediente y el Señor va a sonreír. Todas esas estrategias te da el Señor para que le honremos, para que le alabemos, para que Él se sienta orgullosos como hijos y como hijas de Él. Dice, enséñame, Señor, el camino de tus estatutos y lo seguiré hasta el fin. ¿Sí? Lo que les decía hace un momento. Si el Señor te está enseñando sus mandamientos, tengo que hacerlo ¿hasta dónde? Hasta el final. Hasta el último suspiro de mi vida voy a seguir sus estatutos. Hasta cuando el Señor me diga, ya Merisita, vamos, ya terminó. Ya vaya y descanse. Ya déjeles a otros que sirvan en la iglesia, me va a decir. Yo, ay, papá. Ay, papito Dios. Pues sí, hasta ese último día me esforzaré por seguir sus estatutos. Me esforzaré por hacer lo que dice su palabra. Me esforzaré por ser obediente. Me esforzaré cada día por hacerle sonreír. Y que ese padre que esté en los cielos se sienta orgullosa de esta hija. Sí, eso es lo que yo anhelo. No sé si usted anhele eso, pero eso es lo que yo anhelo. Que mi papá Dios, esté orgulloso de mí. Y trataré de hacer lo mejor, ¿sí? Para que Él se sienta orgulloso de esta hija que tiene. Pasemos a la siguiente. El cuarto punto dice, Dios sonríe cuando lo alabamos y le manifestamos una gratitud continua. ¿Qué hicimos al inicio? Le alabamos. Cuando alzaste tus manos y te rendías ante Él, ¿sí? Ahí le alabamos. Mire lo que nos dice el siguiente versículo. ¿Qué hizo Noé? Dice, luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puros. ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que hizo Noé después de que ya llegó a la tierra? ¿Qué hizo? Alabó al Señor. Y en esa época, ¿cómo lo hacían? A través de holocaustos, ¿no es cierto? A través de sacrificios de animales. Pero hoy nosotros ya no tenemos que hacerlo eso. Porque a través de Jesucristo, quien vino a este mundo y que murió por mis pecados y murió por los tuyos, hoy ya no necesitamos hacer ese tipo de sacrificios. Hoy tienes la libertad de alzar tus manos y de decirle al Señor cuánto le amas. Alzar tus manos y alabarle. ¿Sí? Eso le agrada al Señor. Eso le permite que tú le hagas sonreír a Él. Cada día debemos por lo menos de poner en práctica uno de estos 5 puntos, ¿sí? Para poderle agradar a nuestro Padre, para que Él se sonría, para que Él diga cuán orgulloso está de sus hijos, de cada uno de ustedes, de los que están afuera. Nunca te canses de alabarle. Haz como Noé. Sé un hijo justo. Permite que se haga la voluntad del Señor en tu vida. Ámale a Dios sobre todas las cosas. Sé obediente. Alábalo. Alábalo en cada una de tus actividades que puedas. ¿Sí? Mientras quizá conduces el auto, o mientras haces el quehacer, o mientras estás comprando. Yo tengo la costumbre yo generalmente viajo 2 veces a la semana a las ferias. ¿Sí? Y mientras estoy ahí sentadita hasta que alguien venga a comprar, yo generalmente pongo alabanzas. O si no, me pongo a
a cantarlas. Y tengo una vecinita de al lado que me sabe ver medio raro. Tengo el otro vecinito de al lado también que me sabe ver medio raro. Digo, no importa, yo sigo con mis alabanzas, ¿sí? Y una que se ha quedado mucho conmigo es: Dios cuida de mí, ¿sí? Dios cuida de mí. Y yo viajo mucho y Dios cuida de mí. Mientras viajo, mientras estoy trabajando, Dios cuida de mí. Bajo las sombras de sus alas, Dios cuida de mí. Y de esa manera yo le estoy alabando mientras hago mi trabajo. Tú también lo puedes hacer. Tú también. Y yo sé que el Señor está sonriendo porque quizás no me sé mucho la canción. Yo soy tan pésima para aprenderme las canciones. A veces solo me aprendo el corito o una frasecita. Y ese estoy que repito y repito. Y quizás le esté sacando una sonrisa a mi Padre del cielo porque le estoy alabando. Estoy haciendo uno de estos 5 puntos, alabándole al Señor cuando estoy trabajando. Cuando estoy en casa generalmente siempre paso con alabanzas mientras hago cualquier actividad. Yo te pregunto a ti, ¿tú también le estás dando ese tiempo especial de alabanza a tu Dios? ¿Sí? ¿Tú también te das ese tiempo, aunque sea un momentito, en tu lugar secreto, de alzar tus manos, rendirte ante Él y alabarle y exaltar su santo nombre? ¿Te estás dando ese tiempo? ¿Quieres sacarle una sonrisa a tu Padre? Pues alábale, pues ríndete ante Él. Eso es lo que Él quiere, que le alabemos y le honremos en todo tiempo. Continuemos. Mire lo que nos dice en el Salmo 69, 30, 31. Dice: con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Esa ofrenda agradará más al Señor que la de un toro o un novillo. ¿Usted ha escuchado cuando David alababa al Señor? ¿Sí? A él no le importaba que sus vestidos se alzaran, se le vieran sus partes íntimas. Lo único que él quería era alabarle a Dios. Y yo creo que él le sacaba muchísimas sonrisas a nuestro Padre, porque él hacía eso, honraba, le alababa y glorificaba su santo nombre. Entonces, cuando estés aquí y tú vengas a alabarle al Señor, no tengas vergüenza de alzar tus manos, no tengas vergüenza de danzar, no tengas vergüenza de aplaudir. Alza tus manos y ríndete ante Él. Si un rey lo hacía, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo y no rendirnos en alabanza ante nuestro Padre Celestial? Alza tus manos y permite que el Señor sonría por ti. Sí, permite que Él esté alegre, permite que Él goce, porque viendo a sus hijos cómo lo alaban, cómo lo exaltan. Eso te dice el Señor en esta mañana. Vamos a la siguiente. ¿Todavía tenemos? Sí, tenemos más. Falta un 5º número. Dice: Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades. ¿Sí? Mire, pasemos al versículo. Dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Sí? Dios ya hizo todo, Noé ya hizo todo lo anterior, ¿no? Amó al Señor, confió en Él, ¿sí? Obedeció, le glorificó alabándole, y ahora el Señor le da una disposición. ¿Sabes qué dice Noé? Me has hecho sonreír tanto, pero yo quiero que ahora que vamos a empezar de nuevo desde cero con su familia, yo quiero que ustedes se multipliquen. Y el Señor sonríe cuando haces cada una de tus actividades. El Señor sonríe cuando ve cómo usas esos talentos que Dios te ha dado, ¿sí? Para hacer todo lo que tú puedas hacer en tu vida. El Señor sonríe cuando esposos y esposas son leales el uno con el otro. Y no está mirando ni a derecha ni a izquierda, porque te dio un esposo y una esposa y ahora son uno solo. Y ahí sonríe el Señor. Sonríe cuando ese hombre le da ese valor que se merece a esa mujer. Cuando ese hombre ejerce su autoridad como sacerdote del hogar. Ese es el Señor sonríe. El Señor sonríe cuando la esposa es esa ayuda idónea, perfecta para ese hombre, y los dos son lo mejor que hay. El Señor sonríe cuando esos hijos son obedientes a sus padres. El Señor sonríe cuando haces tu mejor esfuerzo y haces lo mejor en tu trabajo.
El Señor sonríe cuando estás aquí, cuando alabas en tu casa, cuando estás afuera y le diste la mano a alguien que no podía cruzar la calle. ¿Sí? El Señor sonríe cuando viste a alguien que estaba desanimado y te acercaste y le dije: mi hijo, mi hija, todo está bien, porque Dios está contigo. El Señor sonríe en cada detalle de tu vida, no solamente cuando estás aquí, sino en cada una de las actividades diarias que tú lo haces. El Señor sonríe cuando atiendes bien a tu cliente. ¿Sí? El Señor sonríe cuando quizás tú le cediste el asiento a alguien que estaba demasiado cansado en el bus y tú miraste ese cansancio y le dijiste: venga, siéntese, y tú preferiste pararte. Quizá también estabas cansado, pero ¿sabes qué? Le diste ese lugar a aquella persona. El Señor sonríe en todo eso. ¿Sí? Pero tenemos que hacer bien las cosas. ¿Sí? Si hace rato te decía que sigamos sus caminos y sus preceptos hasta el final de mi vida. Si yo leo la Biblia y sé que tengo que diezmar, pues tengo que hacerlo, porque si no lo hago, estoy desobedeciendo. ¿Sí? Entonces el Señor se goza en cada una de las actividades que nosotros hacemos. No pienses que el Señor solo se goza cuando vienes aquí, sino se goza en cada una de las cosas que haces a diario. No te olvides de eso. Y que cuando estés haciendo algo, sé que el Señor, mi Padre me está mirando y yo sé que se está sonriendo, porque le estoy haciendo sonreír por eso que estás haciendo. Cuando haces bien la actividad en la casa, el Señor se sonríe. El Señor sonríe siempre y cuando nosotros hagamos las cosas bien. Y ese era el último de los puntos. Y yo les quiero compartir algo. Si ven este sobrecito viejito, años lo tengo así. Y es un sobre especial. Yo les decía que cuando le hacemos sonreír a nuestro Padre Celestial, Él se siente orgulloso de nosotros. Quiere sentir un orgullo grande por sus hijos. Y este es mi mayor tesoro. ¿Sabe qué hay en esta funda? En este sobre. Perdón. En este sobre hay esas pequeñas cartitas que mis hijas me daban. Hay esos garabatos cuando eran niñas. Hay palabras de personas especiales que un día me enviaron una carta y están aquí. Y me siento la persona y la mujer más orgullosa de mis hijas. Quizás no haya sido la mejor mamá, pero estoy orgullosa de ellas, porque con esos detalles ellas me llenaban. Y así es Dios. Con esos detalles que tú haces, con esas actividades que tú haces día a día, el Señor se siente orgulloso de ti. Mire, incluso tengo esto. Esta era la varita de la corrección para mis hijas. Si ven este lado, la cara feliz porque ellas no estaban haciendo nada indebido. Y vean este otro lado, ellas ya conocían esto. ¿Sí? Y así tengo muchas cartitas. Miren, no les voy a enseñar todas. Y miren, feliz día, mamita. Y tú así tienes que expresarte con el Señor, hacerle sonreír con cada detalle que tú hagas en tu vida. Acá dice con esa letra, con garabatos, con todo, me dice feliz cumple. Y miren esas letras. No les voy a leer, claro, lo que dice, ¿no? Pero yo me sentía la madre más orgullosa. Me sentía amada. Me sentía querida por mis hijas. Y eso es lo que quiere el Señor. Que tú también le puedas hacer sonreír. Y acá hay más. Mire lo que dice aquí. Mami, te amo. Exprésale al Señor cuánto le amas, cuánto le quieres. Díselo. Señor, tú eres lo primero en mi vida. Y esta carta
tiene algo muy especial. Este pequeño detalle me hizo llegar a alguien que yo le dije que era mi nieto adoptivo, de una ex compañera de trabajo. Tuve la oportunidad de invitarle al primer campamento de niños aquí en la iglesia. Le llevé al primer ascenso al Cubilche, un niño de 8 años. Compartí con él una Navidad, le dije a la mamá, a ver, présteme a su hijo, me voy con mi nieto, le dije. Y nos salimos una tarde los dos juntos. Nos fuimos a comer, le di algo que le gustaba, ¿sí? Y estaba cerca de mi cumpleaños. ¿Y sabe qué hizo? Él me había hecho este detalle. Hasta con una fotografía de él me envió, ¿sí? Y él se había olvidado de enviarme en la mañana con su mamá. Y sabe que cuando él llegó a la escuela, que estaba llorando, y la profesora desesperada le llama a su madre y le dice que vaya a la escuela porque él estaba llorando, Michael estaba llora y llora. Entonces ella desesperada va a la escuela y no sabía qué era lo que pasaba. ¿Y sabe por qué lloraba? Porque no pudo enviar con su madre esto para mí. Y cada uno de nosotros somos hijos adoptivos para nuestro Dios porque somos coherederos con Cristo Jesús. Y este era mi nieto adoptivo. Es mi nieto adoptivo. Y cuando llegó ella al trabajo me dice, doña Mary, dice, le manda esto el Michael. No sabe la emoción tan grande. Es mi nieto adoptivo, le digo. Y qué orgullosa que me sentía de él. Porque este pequeño niño de 8 años hizo este pequeño detalle para mí. Pequeño así, pero grande para mí. Y eso es lo que el Señor te dice el día de hoy. ¿Sí? Cada detalle que tú haces para Él, haces que Él se sonría, haces que Él esté alegre. Tú como papá te debes de sentir orgulloso de tus hijos cuando te dan detalles como estos. Por eso yo les digo, este es mi tesoro más grande. No solo de mis hijas, tengo de personas que me han escrito. Tengo de una persona que en algún momento vivió conmigo por cierto tiempo porque no tenía dónde. También me entregó una carta. Y ese sobre vale más que una casa, vale más que un carro, porque son esos detalles que a uno le permite sonreír. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy día. Hazme sonreír, hijo. Te he dado las estrategias, te he dicho cómo puedo sonreír. Hoy tienes que hacer eso. Y yo te pregunto, ¿quieres ser un Noé? ¿Quieres ser un Noé en este siglo XXI? ¿Quieres también decirle sí al Señor en esta mañana? Quiero hacerte sonreír, Señor. Y quizás en uno de estos puntos tú estabas débil. Hoy pues el Señor te dice que te afirmes. Hoy el Señor te dice, no importa si hasta hace unas horitas estabas débil en eso. Hoy yo espero que tú me hagas sonreír aún más de lo que me has hecho. Hoy quiero sentirme orgulloso y orgullosa de ti como mi hijo y como mi hija, porque eres especial, porque eres esa creación que yo hice. Eres mi especial tesoro, te dice el Señor esta mañana. Y por eso tenemos que hacerle sonreír a nuestro Padre. Pongámonos de pie. ¿Y qué es lo que quieres darle tú al Señor en esta mañana? Ahí puedes alabarle. Y no tengas miedo. Hablamos que al Señor le hace sonreír la alabanza. Alza tus manos, ríndete ante Él y alábale. Sácale una sonrisa a nuestro Padre en esta mañana. Te la entregaré, Señor, si es mi vida entera. Te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto. Dime qué te mueve,